funciones, hablábamos de matriz extracelular, va a tener funciones muy particulares en las cuales va a proporcionar algunas funciones o va a apoyar a la célula en algunas funciones. Así que rápidamente escríbeme ahí en el chat cuáles son las funciones que tú encontraste se le atribuyen a esta matriz extracelular. Así que vayan anotando ahí en el chat cuáles son esas funciones que ustedes encontraron y vamos a darle chance a Daniela, Jamie Daniela, si nos puedes hacer el favor de abrir tu micro y comentarnos qué fue lo que encontraste en relación a esta matriz extracelular. Así que adelante. Buen día, maestra. ¿Me escucha bien? Buenos días. Bueno, pues yo encontré que pues la principal función que se le atribuye es que da soporte Ajá. a las células ¿De acuerdo? y también pues dentro de ellas se realiza una migración de células dentro del sistema ¿De acuerdo? y que también ay, sí, estaba pasando a la mesa y se casé. Em, tiene influencia en el desarrollo, en la migración, en la mitosis y la morfología, la función de unas células también. Ok, gracias, muchas gracias. Sí. Bueno, entonces, así como nos dice, ¿cómo te gusta que te digas, por cierto, Jamie o Daniela? Jamie. Jamie, ok, vamos a usar Jamie. Bueno, así como les decía y como nos comentaba ya Jamie, efectivamente este conjunto de material que pareciera que nada más está rodeando la célula tiene varias funciones y está constituido de dos elementos importantes que no debemos de separar. Unas son las proteínas y las otras es la sustancia fundamental. Las proteínas están organizadas en forma de fibras. Entonces, cuando nosotros hablamos de proteínas de la matriz extracelular, en realidad estamos hablando de fibras, de tipos de fibras que se van a acomodar. Recordemos que las proteínas pueden tener tamaños muy pequeñitos, pueden ser individuales o pueden formar estructuras o moléculas cada vez grandes. En este caso, las fibras son tan grandes que muchas veces cuando nosotros observamos electrónico en ese mundo microscópico, pues incluso podemos observar esas proteínas y las podemos ver. La sustancia fundamental, a diferencia de fibras proteínicas, normalmente son constituidas por un elemento líquido, principalmente. Sabemos que la mayor parte de nuestro cuerpo es agua, casi el 80% es agua, por eso es muy importante que nosotros consumamos agua. La sustancia fundamental las fibras están inmersas en esa sustancia que contiene agua y otras moléculas especializadas que también contribuyen con lo que nos acaba de comentar Jamie. Y efectivamente existen muchas funciones, veo que ya empezaron por ahí a escribir las funciones, efectivamente muchas de ellas corresponden a la matriz extracelular. En este momento estoy haciendo la descarga de la lista para que estén informados. Y efectivamente cada una de ellas va a estar contribuyendo en las funciones de la célula, prácticamente la acompaña. Tenemos por ahí la modificación de la morfología y las estructuras celulares, porque dependiendo de las características de la matriz, pues esto también va a afectar directamente a la forma de la célula donde la contiene. Va a regular la supervivencia porque es el medio a través del cual los nutrientes se van a distribuir entre la célula con el medio ambiente. También va a servir para influir en su desarrollo. Recordemos que si una célula no tiene la cantidad de nutrientes necesarios, pues entonces su desarrollo se va a ver privado. Esto también está relacionado con la migración de las células. Y aquí viene otra pregunta que se la vamos a realizar a, creo que Vázquez ya entró. Alexa, Lizeth, ¿estás por ahí? Y la pregunta sería, ¿conoces alguna célula que migre o que se mueva? Adelante. Buenos días, maestra. Buenos días. Una célula que se mueva. Bueno, la clase pasada mencionaron algo de
de la sangre. Ok, la sangre fluye a través de se mueve, sí, podríamos decir que se mueve a través de los vasos. ¿Alguna otra que recuerdes que se haya mencionado por ahí o que hayas revisado? Es que, bueno, estoy revisando mis apuntes. En lo que te acuerdes. Una célula que se mueva dentro del cuerpo. La mayoría de ellas están fijas. Por ahí ya te está ayudando Jimena y dice los espermatozoides. Sí, efectivamente ellos se mueven. ¿Alguna otra que recuerdes? No, solo los Solo es- espermatozoides. Ok. Bueno, gracias. Por ahí hay una mano levantada, así que si nos puede apoyar aquí con puede apoyar Alexa. Buenos días, son Buenos días. ¿Quién las eres? células, por ejemplo, Javier, Ok. Adelante, Javier. las células del sistema inmunológico, como los linfocitos, las células T killer y todos esos, ¿no? Ándale, efectivamente. Esas prácticamente se las van a pasar paseándose por pues toda la economía del cuerpo. Ah, aquí estás. Limón, eres limón, ¿no? Me habías dicho que Sí. Ah, limón. sí, sí, limón, limón. ¿Ya ves cómo no te gusta que Eh, te digan limón? sí, una vez me dijo. Ok. Nancy, adelante, otra célula. Ya que tienes por ahí la manita levantada. Sí, doctora. Yo investigué y me salieron los plasmocitos, los monocitos, ¿cómo se llama? Los linfocitos y los eosinófilos. Eosinófilos, Sí. excelente. Y ya que tienes el micro abierto, también se menciona que hay una función que es dirigir la actividad mitótica. ¿Cómo dirigiría o cómo te imaginas que la matriz extracelular que se encuentra fuera de la célula va a dirigir esa actividad mitótica? ¿Qué te imaginas? A ver. Lo que se te ocurra. Pues, Vamos a ver. ¿Qué se te ocurre? a ver. La matriz, acuérdate que está fuera de la Ajá. célula. Entonces, ¿qué relación tiene con la dirección de la actividad mitótica? Porque también la incluyen como una de sus funciones. Si no tienes alguna idea, no te preocupes, simplemente me dices, no tengo idea de esa parte y seguimos. Sí, no, la verdad no. ¿No? Ok, ¿alguien tiene alguna idea que se le ocurra cómo la matriz extracelular tiene una acción o una función con la actividad mitótica? Si alguien tiene una idea, abra su micro. Adelante, Víctor. Buen día, doctora. Buen día. Yo leí en un artículo que decía que la matriz extracelular también sirve para la diferenciación de las células. Ok. Entonces, mi idea más que nada es suponer que cuando la matriz extracelular tiene la conciencia de saber que una célula ya está completamente madura para poderse dividir, entonces como activa algún mecanismo para que ésta proceda a hacer la mitosis. Efectivamente, excelente artículo el que revisaste. Gracias, Víctor. Es raro que escuchemos esto porque normalmente estamos acostumbrados a pensar que la célula es la que decide cuándo se divide o cuándo no, pero resulta que esa decisión la toma a expensas del ambiente. Vamos a ver más adelante que el ambiente juega un papel muy importante para activar esta función de mitosis. ¿Sí? Si el ambiente no es propicio, la célula no se va a dividir. Es lo mismo que sucede con los animalitos cuando están, por ejemplo, pasando por una etapa de crisis y hay poco alimento, pues sería muy poco probable que su descendencia sobreviva con un ambiente tan pobre en alimentación. Lo mismo sucede en la célula y eso es la conexión que tiene la matriz extracelular con precisamente ese ambiente que la misma célula va a estar generando. También lo va a asociar a tejidos. Muchísimas gracias, Víctor, por tu compartir. Y también se va a asociar con algunos tejidos. Ya luego, más adelante, si puedes compartirnos el artículo donde lo revisaste ahí en el foro para que todos también, si alguien tiene curiosidad, lo pueda revisar. ¿Sale? Gracias. Claro, doctor. Bueno, entonces tenemos que hay muchas fibras y hay varios componentes que forman la MEC. Así que, ¿qué tipos de fibras encontraste que se relacionan o que forman la MEC? Y si encontraste alguna diferencia entre las fibras que vas a mencionar. Así que, adelante, vayan escribiendo ahí en el chat. Y mientras, yo le voy a preguntar a Alberto Yeriel, si es que ya ingresaste a la sesión.
Si andas por ahí. Buen día, maestra. Hola, buen día, Alberto. ¿Cómo te gusta que te digan, Alberto o Yeriel? Yo preferentemente. ¿Cuál? Yeriel preferentemente. Yeriel. Ok, entonces vas a ser Yeriel para Exacto. nosotros. Entonces, Yeriel, ¿qué fibras encontraste? Pues las fibras proteicas que encontré fueron las de colágeno, elastina, que son los aminoglucanos, los proteoglucanos y las glucoproteínas. Ok, hay que hacer una distinción aquí porque las últimas que mencionaste resulta que no son fibras, son macromoléculas. Pero está muy bien, forman parte de la eso es cierto. ¿Y qué diferencia encontraste, por ejemplo, entre las fibras de colágeno y las de elastina? ¿Había una diferencia o eran iguales? No chequé exclusivamente lo de la diferencia, simplemente me dediqué a buscar la composición que lo que tenía la composición que llevaba la MEC con las que tenía con las fibras proteicas. Simplemente busqué eso, ya no busqué la diferenciación. Ok, entonces observa que hay que profundizar un poquito más para que el conocimiento quede más claro, ¿de acuerdo? Perfecto, sí. Ok, excelente. Bueno, vámonos con Natalie Tapia. ¿Qué nos puedes decir acerca de las fibras que tú encontraste y si tú sí encontraste alguna diferencia entre ellas? Hola, buenos días, maestra. Buenos días. Las fibras que yo encontré fueron las de colágeno, las reticulares y las elásticas, pero bueno, recuerdo que leí que luego hicieron como una diferenciación, pero creo que las reticulares correspondían como a un tipo de colágeno tipo 2. Entonces, por lo que no es 2, pero sí. Había mucho de colágeno. Pero entonces quiere decir que si le pusieron otro nombre, tienen propiedades diferentes al colágeno como lo conocemos, ¿no? Sí, yo me imagino que sí. Pero ya no lo revisaste. Entonces, igual que Yariel, hay que profundizar un poquito más cuando revises, ¿de acuerdo? Sí, maestra. Ok, y vamos a darle chance a Francisco y con esto cerramos estas participaciones. Creo que era tu manita la que estaba levantada, Francisco Antonio. Es que nada más. Sí, buenos días, doctor. Ok, adelante. ¿Qué encontraste tú? Yo encontré que principalmente se encuentran las fibras de colágeno y las fibras elásticas, que pues la principal es la elastina. La diferencia entonces aquí es entre esas dos tipos de fibras es que el colágeno nos aporta rigidez a la matriz extracelular, mientras que la elastina, pues como su nombre lo indica, le da elasticidad. Y además, revisando el libro de histología, encontré una condición que se llama elastosis solar, donde lo juntamos con la edad y aparte una exposición prolongada al sol, la concentración de colágeno disminuye y la de fibras elásticas aumenta. Por eso la piel tiende a estirarse más. Y de hecho eso nos va a pasar a todos de viejitos porque conforme vamos envejeciendo termina ahora sí lastimándose esas fibras por la radiación ultravioleta y es muy interesante porque las pieles de los adultos mayores que ven cómo pierden esa elasticidad y esa firmeza que estamos buscando y que asociamos a la juventud, pues entonces está relacionado con eso, con el daño que genera la radiación ultravioleta directamente a nuestra piel, ¿no? Por ahí, antes de que cerrara yo las participaciones, había una manita levantada. Por favor, danos tu opinión y ya con eso nos movemos. Alguien que había quedado, me parece, con una manita levantada. O no sé si a alguien se le había olvidado bajarla. Ok, parece ser que ya no había nadie más. Ok, veo sus participaciones y efectivamente por ahí ya Natalie nos menciona las tres fibras, las que son las tres fibras, que es colágena, elastina y reticulinas o fibras reticulares, que es el otro nombre en la cual la van a encontrar, y cada una tiene propiedades y diferencias. De hecho, cada una de ellas aporta ciertas características a la matriz. Si hay más colágeno, pues va a tener ciertas características esa matriz. Si hay más elastina, pues las características van a ir hacia la fibra principal. Y si hay más reticulinas o fibras reticulares, pues también van a cambiar las características. Efectivamente, como por ahí mencionaban,
las fibras reticulares forman parte de los colágenos, de hecho es un tipo especial de colágeno, pero como tienen propiedades muy diferentes al colágeno como tal, le dieron otro nombre. De hecho, se identificó como otro nombre primero, se le dio el nombre de fibra reticular, y después se dieron cuenta que era un colágeno, y ya tuvo su propio número, así que lo pueden utilizar en formas indistintas. Si hablan de colágeno 3, están hablando de fibras reticulares, ¿de acuerdo? Entonces, chéquenlo eso por si lo ven por ahí en algún texto. Vamos a ahondar un poquito acerca de cada una de estas fibras y pues hay que recordar que el colágeno es toda una serie de familia de proteínas y está alrededor de 25 tipos diferentes. Prácticamente es el más abundante de las 3 fibras que vamos a estar mencionando y forma parte de un tejido que más adelante ustedes van a estudiar en histología, que se conoce como tejido conectivo, pero es importante que ustedes vayan conociendo estos nombres. Ahora, si nosotros agarráramos el colágeno de todo el cuerpo y lo pusiéramos en un recipiente, pues prácticamente ocuparía el 30% de todo nuestro cuerpo. O sea, esa es la cantidad de estas fibras que forman a nuestro cuerpo. Ahora, esta familia también tiene algunos problemas cuando su composición no es adecuada. Y más adelante, cuando hablemos acerca de la formación de las proteínas, vamos a ver que hay pasos que si se brincan, se saltan o algo sucede durante la formación de proteínas, estas proteínas estructurales que van a formar las fibras van a estar alteradas y entonces van a dar como consecuencia la producción de ciertas enfermedades. En el caso del colágeno en particular, toda esta familia de enfermedades derivadas por los daños estructurales en su composición química o morfológica, distribución o función de la colágena, se le van a denominar colagenopatías. Así que escribe en el chat cómo se le van a llamar a esas enfermedades relacionadas con las fibras colágenas, ¿de acuerdo? Para que no se te olvide. Obviamente el colágeno van a formar un patrón de muchas glucoproteínas y proteínas que se van a estar formando y existen varios aminoácidos que las componen, ¿de acuerdo? Entre los aminoácidos que están presentes dentro de esta proteína o esta glucoproteína están la glicina, la prolina, la hidroxipronina y la hidroxilisina, que conforme el porcentaje que van a utilizar en la fibra van a formar una de cada una de estas 25 fibras, ¿de acuerdo? Ok, lo que ya están ahí anotando. Así que, ¿qué pasa con el colágeno y cuál es la importancia del colágeno para todo esto? Pues resulta que el colágeno tiene varios tipos de fibras, decíamos que son 25. Hay algunas que son más importantes que otras, ¿por qué? Porque resulta que estas fibras van a generar la formación de otras fibras. Una cosa, aquí es importante que notemos en cuenta algo, que una cosa es la fibrilla de colágeno y otra cosa es ya la fibra terminada. Cuando hablamos ya de la fibra terminada, estamos hablando de las fibras terminadas de la 1 a la 25. Pero todas ellas están formadas por pequeñas microfibrillas que hagan de cuenta que la célula forma y bota al exterior junto con las enzimas que las van a armar. No sé si alguno de ustedes ha tenido la experiencia de que arma un mueble en su casa. Cuando se están mudando o algo, normalmente lo que hacemos es desbaratar el mueble para que pueda pasar por la puerta, metemos el mueble y ya que estamos adentro lo armamos, ¿no? Bueno, pues resulta que la colágena decíamos que es visible, la podemos llegar a ver. Entonces es una molécula muy grande. ¿Qué es lo que va a pasar con ello? Pues que entonces va a suceder que vamos a requerir que las partes de la molécula sean pequeñas y después las armemos. Entonces, la célula produce las proteínas, produce las enzimas para armar, las saca de las células y la proteína se forma afuera de la célula. Porque si se formara adentro, prácticamente la reventaría del tamaño que es. Efectivamente, Jimena, estamos hablando de la síntesis de colágeno. Entonces, hay varios tipos de fibras y nosotros podemos clasificarlas. Tenemos, por ejemplo, las más largas que van a dar como resultado las fibrillas. O sea, estamos hablando de fibras y de ahí nos vamos a las fibrillas de colágeno tipo 1. Y el colágeno tipo 1 está formado por las fibrillas
1, 2, 3, 5 y 11. Entonces, todas ellas juntas forman la fibrilla, que es visible, de colágeno tipo 1. Ahora, existen algunas otras que se van a asociar para formar otros tipos de fibrillas y que van a estar ahí relacionadas y sirven como estructura, que son más pequeñas, como es el caso de la 9, de la 12 y de la 14. Existen otras que únicamente las vamos a encontrar en las membranas de las células basales, es decir, lo que divide la matriz extracelular y la célula. Estas principalmente son las de tipo 4. Otras son las de anclaje, que sirven para pegar esas células con la matriz. ¿Se acuerdan que decíamos que no están separadas, no andan nadando por ahí? La célula se ancla a la misma matriz que forma y la manera de anclarse es mediante estas fibras de colágeno tipo 7. En el caso de otros colágenos que son más pequeños, tenemos el colágeno el 8 y el 10. Y estas están más especializadas y van a formar normalmente fibras todavía más cortas que hacen membranas basales muy delgadas, como por ejemplo la que tenemos en el ojo, o también se relacionan con el cartílago cuando se mineraliza. Entonces, como vean, hay mucha especialización acerca de las fibras. Les recomiendo que la revisen. Por ahí hay muchos cuadros en los libros de histología acerca de estas fibras y las características. Así que esta va a ser como una pequeña tarea para que después platiquemos acerca de qué fue lo que encontraron acerca de ellas. ¿Qué pasa con las funciones generales de las fibras? Vamos a hablar ahora de colágeno. ¿Cuáles son las propiedades que las fibras de colágeno le dan a la matriz extracelular? Le dan fuerza, le dan flexibilidad, le dan resistencia, le dan tensión y también le sirven para la tracción. Esto es importante que nosotros lo recordemos porque si ustedes observan la piel, decimos que la piel es la que más colágeno tiene. Agarren su brazo y estírenlo y vean que cumple con todas esas funciones. Se puede estirar, resiste a que nosotros lo movamos mucho. Hay una fuerza de tracción porque una vez que terminas de jalarla, regresa a su lugar. Y sobre todo, vean cómo lo podemos mover. Es muy flexible, ¿sí? Entonces, todas esas características se van a transmitir al tejido que van a estar apoyando. Por eso es importante conocer cuáles son las características individuales de cada célula. Decíamos que había 3 componentes principales y uno adicional, que son la hidroxiprolina, la glicina, la prolina, y todas ellas van a estar formando la proteína, digamos que es el escaloncito para formar el mueble o la tablita para formar el mueble afuera. Entonces, cada una de estas va a unirse con otras fibras y van a formar como estructura primordial una fibra de 3 hélices, es decir, 3 hilitos se van a enrollar y eso permite que sea mucho más fuerte. Se van a enrollar entre ellos y los giros que van a hacer van a ir hacia la derecha. Por eso se les llama dextrógira. Estas fibrillas todavía se van a juntar con otras fibrillas afuera. Acuérdense que hay las largas y las pequeñas. Entonces, las pequeñas van a juntar estas fibritas y van a hacer otra todavía más grande para que finalmente se logre formar esta fibrilla que estamos viendo aquí, que ya es el aspecto grande que vemos. Incluso si nosotros observamos al microscopio un tejido, somos capaces de identificar o ver las ondas que forma esta fibrilla de colágeno y principalmente la que más vamos a encontrar va a ser la tipo 1. Vamos a hablar un poquito de cómo se lleva a cabo este proceso. Es un proceso complejo, pero lo vamos a resumir muy fácilmente. Prácticamente vamos a hacer esto que estaba comentando, vamos a usar la analogía del mueble y la vamos a aplicar para formar la fibrita de colágeno. Inicialmente, cuando la fibra se va a formar, necesitamos hacer un molde. Digamos que esto lo hace la fábrica, ¿no? Sabemos que todas las proteínas provienen de la codificación del DNA, entonces el núcleo es el que va a empezar a formar y va a dar la información de qué proteínas se van a producir, qué enzimas, que también son proteínas o macromoléculas, se van a utilizar y todas ellas van a ser producidas por a los organelos. De ahí se van a ir hacia el aparato de Golgi, las van a expulsar junto con las enzimas
con tal situación que cuando éstas salgan, las enzimas se van a activar en el ambiente diferente al que se encuentra dentro de la célula y entonces van a empezar a armar esos fragmentos de proteínas hacia el exterior. Entonces, prácticamente ese es como el resumen de cómo se forma el colágeno. Como ustedes pueden observar en la imagen, tiene dos momentos, el momento de formación intracelular y el momento de formación extracelular. El intracelular está abocado principalmente en la transducción de las proteínas, formación de las proteínas, envesiculamiento de las proteínas a través del aparato de Golgi, la expulsión de esas proteínas y de las enzimas, y una vez que están afuera, la parte extracelular se encarga del armado. Por eso la molécula de colágeno, cuando sale de la célula, no sale como colágeno, sino sale como procolágeno. El procolágeno son pequeños fragmentos, son las partes del mueble que van a estar saliendo y después las enzimas son las encargadas de ir armando esos segmentos de procolágeno para finalmente producir toda la fibra. ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta en relación de la formación del colágeno? Aquí hay pasos muy específicos que es importante que ustedes vayan revisando, pero en general este es el aspecto en cómo se forman las fibras de colágeno, ¿de acuerdo? Entonces no sé si haya por ahí alguna duda, alguna pregunta en relación a la formación del colágeno. Algo que hayan revisado y que no les haya quedado claro en su revisión. Nuria, adelante. ¿Tienes abierto tu micro, Nuria? Sí. Adelante. Sí, no me había dado cuenta, doctora. No, pero no tengo ¿Es ninguna pregunta? duda. Ah, ok, No, excelente. Gracias. Ok, parece ser que no hay dudas, así que vamos a continuar. Decíamos que el colágeno sale como un procolágeno y entonces va a sufrir varios pasos. Si ustedes observan la imagen, el colágeno tiene el colágeno tipo, la fibrilla de colágeno tipo 1, no hay que confundirnos, tiene varios tipos de colágeno. Cuando hablamos de colágeno solito, estamos hablando de las fibritas o de los pedacitos. Cuando hablamos de fibrilla de colágeno, ya estamos hablando del colágeno armado, o sea, la fibra grande. Así que ojo con ello, no se me vayan a confundir, no se pierdan. Si ustedes observan, hay diferentes tipos de colágeno. Ahí tenemos por ahí el 11, tenemos el 5, tenemos el 3, también metido por ahí. El 5 por ahí abajo también hace su aparición. Entonces, el colágeno la fibra de colágeno tipo 1 tiene varias cantidades de otros tipos de colágeno aparte del 1, que es el principal. Tiene del 2, tiene del 3, tiene del 5, tiene del 9. Entonces, algunos van a servir para formar la estructura o la base. Observen cómo el colágeno 11 es un colágeno largo, central, y a partir de ahí se va haciendo el andamiaje para formar la fibrilla. Entonces, la biosíntesis del colágeno se va a producir a partir de polímeros, a los cuales cuando se terminan de formar se le van a llamar fibrillas. Y estos se van a asociar a otras más grandes y entonces eso es lo que va a dar como resultado la fibra de colágeno. Entonces vamos de colágeno a fibrilla, que es la que estamos observando, y la fibrilla todavía se va a juntar con otras fibrillas y va a formar la fibra de colágeno. Entonces es todo un proceso de armado que el colágeno va a estar produciendo. Si nosotros observáramos el colágeno en una microfotografía a través de microscopio electrónico, pues observaríamos esto que estamos viendo ahí. Ustedes ven cómo se ven como unas ondulaciones, como unas rayitas onduladas. Si nos acercamos un poco más, vemos que esas rayitas onduladas tienen rayitas, parece como cebras. Y si ustedes recuerdan el esquema que teníamos anteriormente, el aspecto de la fibra es como una cebrita. Entonces, lo que estamos viendo es la organización estructural. Adelante, Jimena. Hola, doctora. Buenos días. Buen día. Dice una compañera que se va a tener que salir de la presentación porque no puede ver su presentación y además no se le mandan sus mensajes. Ok. Si alguien puede apoyar a su compañera en hacerle una llamada para que pueda estar escuchando la sesión, ahí para que la apoyen, ¿sale, chicos? Bueno, gracias por informar, Jimena. Entonces, lo que estamos viendo es que estas son la forma en que observamos las fibras de colágeno y prácticamente así es como las veríamos mediante una microscopía electrónica. Pero decíamos que la fibra de colágeno no sale completa, sino que sale en fragmentos.
Y obviamente si saliera la fibra y tuviera ya un pegamento por ahí, prácticamente se uniría con otro y correríamos el riesgo de que esa fibrilla se formara mal. Entonces, ¿cómo se protege esa fibra para que no se forme en forma inadecuada? Pues resulta que tiene unos tapones en las orillas, que son estas terminaciones que estamos viendo ahí, que es unas terminaciones especiales que no permiten que cuando salga de la célula se una con otras en forma irregular. Entonces, decíamos que sale tanto el procolágeno como la enzima. El nombre de la enzima que va a degradar al colágeno se llama colagenasa. Así que escribe en el chat cómo se llama esa enzima que degrada al colágeno para que no se te olvide. Y esa colagenasa es la encargada, y aquí la vamos a ver como unas tijeritas, de cortar los extremos del colágeno. Y entonces el colágeno, al cortarle los extremos, va a tener extremos positivo-negativo y va a permitir que este se una con el extremo contrario al que le cortó, es decir, un negativo de una fibrilla con el positivo de la otra, y entonces se peguen, ¿sí? Y esto va a permitir que la formación de colágeno sea organizada. Entonces, las colagenasas apoyan al colágeno para que se puedan ir pegando de la forma adecuada y forman estos pequeños dominios que pueden ser en un triplete o no triplete. ¿Esto qué significa? Que la colita que queda formando es de 3 o es una colita de 2. Entonces, la colita de 2 solo se va a unir con otra fibra que tenga también esa terminación y otra que también termine con la contraria. Entonces se van a ir uniendo de esa manera. Entonces, esa es la forma en que no permiten que el colágeno se forme en una forma inadecuada, ¿no? Entonces, eso es como un mecanismo de protección para el armado. Es importante que nosotros recordemos esto porque más adelante vamos a ver que estas formaciones o estas formas de cuidar a la producción del colágeno, pues es lo que va a permitir que se forme adecuadamente. Vamos a hablar de otras fibras que por ahí mencionaron, que son las fibras reticulares, y decían por ahí que efectivamente están formadas por un tipo especial de colágeno, y ese es el tipo 3, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa con estas fibras? Son mucho más delgadas que las fibras de colágeno tipo 1, por lo tanto, si nosotros queremos verlas en una preparación histológica, y lo van a ver más adelante cuando llegan a histología, no lo vamos a poder ver. Necesitamos una tinción especial para resaltar la presencia de estas fibras. Y lo que sí vamos a ver de estas fibras, si ustedes observan la imagen, se ven unas rayitas así como irregulares, que hacen como una redecita de un gallinero. Vamos a tener que utilizar mucha imaginación con esto. Pues este armazón en forma de redecita es lo característico de esas fibras reticulares. Y si ustedes observan, esa redecita permite espacios muy amplios y eso también permite que las células que se mueven, que por ahí ya mencionaron algunas, que son las inflamatorias, las inmunológicas principalmente, macrófagos, linfocitos, monocitos y todos ellos, se muevan a través de esas fibras, porque los espacios son más grandes, ¿de acuerdo? Entonces, estas fibras son muy comunes en unos tejidos que forman a los órganos que están produciendo los elementos de la sangre. Porque recordemos que los elementos de la sangre, todas sus células, se mueven. Por ahí ya alguien había comentado que las células de la sangre se mueven y efectivamente son movidas o arrastradas. Pero para llegar ahí, a ese tubo, necesitan pasar por el tejido que lo formó. Y entonces ese tejido les facilita el paso teniendo estas redes de sostén muy amplias donde la célula puede pasar a través de ellas y entonces esos tejidos se les llaman hematopoyéticos. Y esos tejidos hematopoyéticos contienen gran cantidad de estas fibras reticulares, más que colágena, más que elastina. Un ejemplo de ellos es la médula ósea, los ganglios linfáticos, los vasos, que son órganos que si ustedes revisan por ahí, les van a decir órganos hematopoyéticos. ¿Por qué? Porque se relacionan con las células sanguíneas, ¿de acuerdo? Son algunos de los que podemos mencionar por ahora. Y pues es el nombre que reciben debido a estas características. Ahora, existen otras fibras que también por ahí habíamos mencionado,
que son las fibras elásticas. Entonces, cuando hablamos de las fibras elásticas, estamos mencionando, bueno, ahorita vamos a ver en lo que se mueve mi diapositiva. Bueno, mientras les comento esto que tiene aquí abajo, que creo que no se los comenté, acerca de, decíamos que las células producen su propia matriz. En el caso de las fibras reticulares dentro del sistema nervioso, son periféricos, son unas células que se llaman células de Schwann, las que van a producir estas fibras. Vamos a poner un ejemplo de una enfermedad que se relaciona con una alteración con estas fibras. Ya quedamos que las enfermedades que tienen alteraciones de, ay, ya se pasó, que tienen alteraciones de la formación de la colágena se llaman colagenopatías. Entonces, esta enfermedad que vamos a ver, que teníamos ahí en la imagen, pero ahorita vamos a regresar, es una colagenopatía porque afecta el colágeno, ¿de acuerdo? Entonces, una característica de este padecimiento es que las propiedades que les da el colágeno se van a ver reflejadas en el cuerpo de este paciente. Este es el síndrome de Ehlers-Danlos. Y resulta que hay una deficiencia de colágeno tipo, ¿verdad? El colágeno tipo 3 son las fibras reticulares, ¿se acuerdan? Resulta que aquí hay una anomalía en la formación de estas fibritas de colágeno 1, 3 o 5, cualquiera de las tres. Y resulta que estas tres fibras de colágeno forman la fibrilla de la fibra reticular o colágeno tipo 3, finalmente. Entonces, esto va a dar como resultado que en esta enfermedad las propiedades que se le atribuyen a esta fibra de colágeno pues, se vean alteradas. Como esta fibra se encuentra en gran cantidad en vasos, arterias y en algunos sitios donde se le da sostén, pues entonces va a dar como resultado que los tejidos no sean muy firmes o se rompan. Y da como resultado también con ello hiperlasitud, porque lo vamos a encontrar en los ligamentos, va a dar problemas de cicatrización porque este colágeno se necesita para armar la cicatriz, va a producir dislocación articular porque ya decíamos que tiene que ver con los ligamentos y también va a producir ruptura de algunas membranas porque también tiene relación con algunas membranas. Decíamos que este tipo de colágena, sobre todo cuando hablábamos de la 5, que es la de las membranas basales del ojo, ¿se acuerdan que por ahí comentábamos que era muy especial por ello? Pues entonces también va a generar problemas de la visión, porque el cristalino que tiene que estar pegado por unas fibras ahí, unos haces de fijación, pues entonces esas moléculas que forman esos haces no están firmes, se mueven, se rompen y entonces hagan de cuenta que el cristalino se disloca. Entonces genera problemas de visión. Esta es una enfermedad que se asocia con la alteración de estas fibras. Bueno, vamos a hablar otra. Por ahí también nos comentaba su compañero. Entonces, sí les recomiendo que conforme vayan revisando los textos, si encuentran alguna patología por ahí, también revísenla para que puedan asociar la pérdida de estas estructuras con algunas enfermedades. Si bien no nos vamos a meter a ver las enfermedades como tales, es importante que ustedes vayan conociendo esas relaciones. Bueno, vamos con el tercer tipo de fibras, que son las fibras elásticas. Y aquí tenemos tres tipos que las van a conformar, que son las oxatalánicas, las eunínicas y las elásticas. Cada una de ellas va a contribuir a la formación de la siguiente fibra para finalmente producir una fibra elástica. Tenemos que las fibras oxatalánicas van a tener principalmente su función en algunos lugares, como por ejemplo la zona ocular o la dermis, y la función de estas fibras, lo que le va a aportar a la fibra elástica es la tracción. Estas se van a juntar y van a formar una molécula más grande que se llama fibrilina. La fibrilina es la base para formar la siguiente molécula de fibras, que son las fibras elaunínicas. Estas fibras elaunínicas normalmente las encontramos en las glándulas o principalmente en la dermis, y van a estar formando estas fibras el depósito de algo conocido como elastina, una prefibra que se llama elastina, y entonces genera esta molécula llamada proelastina. Esta proelastina junto con la fibrilina que ya se formó anteriormente de la fibra oxatalánica van a dar como resultado la formación de elastina. Y la elastina, la proteína elastina, es la principal para formar las fibras elásticas.
Entonces, así como el colágeno estaba formado por el tipo 1, el 3, el 4 y todos estos números, en el caso de las fibras elásticas está formada por estos 3 tipos diferentes de fibras que se van a organizar y finalmente van a dar como resultado una fibra elástica. La característica de esta fibra elástica, como ustedes comentaban por ahí en el chat, es la elasticidad, es decir, que tienen las propiedades de una liga. Una liga, si ustedes la agarran, se extiende y se vuelve a regresar a su lugar, ¿no? Entonces, esta elasticidad, que a diferencia del colágeno, a diferencia de la fibra reticular, pues va a permitir que el tejido también adquiera esas características. Y entonces hagan de cuenta que es como una maraña de ligas que cuando se requiere tensión y un poquito más de tracción, estas se estiran y mantienen la tensión. Y después, cuando se sueltan, ¡fum!, todas regresan, ¿no? Y eso es muy característica, por ejemplo, en la piel, y también da la propiedad de que nos permita regresar a su estado natural, apoya a la fibra de colágeno. Por eso, cuando las chicas, ¿verdad? Cuando vamos a buscar una crema, siempre queremos que tenga colágeno y elastina. ¿Por qué? Para que jale todo ahí abajo. Entonces, es la característica de la fibra y está formada por estas 3 previas que comentamos. Y tienen enlaces muy particulares que incluso son muchísimo más distensibles que la goma. Es algo que se ha visto en relación a los estudios de esta fibra. Entonces, quiere decir que resiste mucho, tiene mucha tensión. Y entre los aminoácidos que vamos a encontrar importantes en la formación de esta fibra está la glicina y la prolina. Entonces, son como la base que van a formar las fibras oxatalánicas y las eleonínicas, y a partir de ellas las fibras elásticas. Entonces, esta es la propiedad que nos permite, y observen la diferencia con las fibras de colágeno que tenían rayas. Estas no se le ven rayas, se ven muy sólidas, ¿verdad? Pero son esa compactación de todas estas fibras, las que estábamos mencionando. Un ejemplo de ello, síndrome de Marfan. Aquí tenemos a Jonathan James, que es un basquetbolista de ahí de la NBA. Y resulta que él tiene este síndrome. Vamos a regresarnos un poquito más. Y esto se debe a la mutación de un gen que está por ahí del cromosoma 15, que más adelante van a investigar mucho acerca de cromosomas, pero tiene relación con la ruptura de estas fibras. Y estas fibras, recuerden que lo que nos da es resistencia, elasticidad, se rompen, pues entonces podemos doblar, así como viene la mano, así. Qué impresionante se ve, los dedos, las extremidades terminan siendo más largas, pero obviamente eso también va a acarrear problemas. Pueden tener un crecimiento muy descontrolado del hueso, por lo tanto son personas muy altas. Los dedos son muy largos, lo que se llama aracnodactilia. Pueden haber alteraciones de la columna, como también veíamos en el otro caso, y hipermovilidad articular. Por eso ellos pueden mover su dedito hasta el otro extremo y uno se queda aquí a la mitad, porque la distensión que le permite la fibra alterada, pues permite que haya mayor amplitud. Eso también le puede generar que haya lesiones de salida de un hueso de una articulación, por lo mismo, ¿no? Entonces, todo ese tipo de situaciones van a estar relacionadas con la falta de esta fibra, por lo mismo de que, pues ahora sí se encuentra alterado genéticamente. Vamos a dejarlo hasta aquí y la próxima clase vamos a revisar los componentes de la sustancia fundamental. Así que hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda, chicos? ¿Algún comentario? Ok, parece ser que no. Y entonces, por mi parte, esto sería todo el día de hoy. Así que les dejo unos momentos para que si alguien tiene una duda, pueda abrir su micro y expresarla, mientras los demás vayan, por favor, anotando sus cogniciones. Por ahí, Lisette nos dice que en esos casos clínicos también hay riesgos de daño en órganos internos. Sí, si la fibra presenta, de hecho todo es interno, si te das cuenta. Dilatación aórtica, los vasos, prácticamente produce rupturas vasculares. Entonces, sí, genera problemas en donde se encuentran estas fibras. En el caso de los ojos, cataratas, cristalino, desprendimiento de retina, sí, va a haber lesiones oculares, van a afectar directamente los órganos.
Ok, chicos, no sé si alguien más tenga alguna duda, pregunta, algo que haya visto o revisado en este tema y que le haya quedado duda de una vez. Aprovechamos para aclarar sus dudas en lo que sus compañeros empiezan a escribir sus cogniciones. Si no tienen dudas, pues entonces eso sería todo por hoy. No olviden dejar sus cogniciones de lo que revisamos en la sesión de hoy ahí en el chat antes de salir de la sesión. Disculpe, doctora. Adelante. Yo tengo una duda, pero es sobre las bitácoras. Ok. ¿Dudas, chicos, acerca de cómo hacer una actividad? Importante que las expresen directamente en el chat para que si alguien más tiene esa duda, pues lo podamos aclarar.